Que seas muy bienvenido. Vamos a estar adorando a nuestro Dios, declarando que tenemos un Dios único, un Dios todopoderoso y de que solamente de Él dependemos. Así que solamente a Él vamos a alabarlo. Amén. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Gloria a Dios, nuestro buen Jesús, el cual siempre queremos estar cerca. Amén. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor me faltarían mis fuerzas
Y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Negar mi fe y no confiar nunca más en Él. No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor me faltarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Señor. Que Dios te bendiga mucho, iglesia. Gloria a Dios, celebrar culto a Dios, estar en su casa, disfrutar de su presencia, es maravilloso. Y miren, la iglesia se está descongestionando porque se han abierto puertas en diferentes lugares, lo saben bien. Ahora hay 21 cultos semanales. Aquí todos los días a las 19 horas, pero también se abrió un culto en General Rodríguez, en Torres, en Opendor, en Pueblo Nuevo, en San Cristóbal. ¿Y dónde más? Muy bien, se ve que quieren que lo repita. Opendor, ¿no? Dije bien, ¿no es cierto, pastor? ¿O me corrige? Gloria a Dios. Y bueno, también en nuestro campo, por favor. Faltaba nuestro campo. Simultáneamente con el culto de las 4 de la tarde aquí, en nuestro campo hay reunión, también hay culto a Dios. Y es lindo porque la iglesia tiene un montón de posibilidades de congregarse, de estar en un culto presencial. También tenemos el culto del Zoom, por Zoom, a las 17 horas. Ese no lo dejamos. Tenemos gente de Tigre, de Bragado, gente de Pilar que hoy está aquí presente, así que le damos la bienvenida a Sandro y a toda su familia. Y hay otros lugares que se están abriendo para la predicación del Evangelio y por supuesto la visión es grande. Y yo doy gracias a Dios por los obreros preciosísimos y obreras que están levantándose, serios en la palabra, serios en su compromiso, y damos gracias a Dios porque la obra marcha, está muy activa y pujante. Por supuesto, siempre quisiéramos muchísimo más, pero Dios está guiándonos. Y vamos al mensaje de hoy, por favor. Sigue con el tema Dios con nosotros en cuanto a saber lo que Dios nos ha concedido. Y el título de hoy, como para variar un poco, ¿cómo aprovechar lo que Dios nos dio?
cómo aprovechar lo que Dios nos dio. Dios nos ha dado muchísimo. Ahora, si vos te sentís un carenciado, es porque no estás conociendo a Dios, y mucho menos sabiendo de sus bendiciones y de sus beneficios para con nosotros. Y nosotros tenemos que saber por qué lo representamos. En primer lugar, quiero decirte que si no conoces la palabra de Dios, va a ser muy difícil que puedas disfrutar de los beneficios y bendiciones de Dios. En primer lugar, conociendo su palabra, vas a poder disfrutar de lo que Dios nos dio. Y vos dirás, otra vez, pastor, yo conozco la palabra. Hay gente que me ha dicho, cuando les pregunto, ¿lees la Biblia? Un montón de veces. ¿Conoces la Biblia? Como que la dan por hecho, que la conocen. Sin embargo, uno podría desafiarlos a preguntar, a ver, decime cuál es el versículo universalmente conocido, más famoso de la Biblia, que por donde quiera que vaya, preguntarse ese versículo, y los creyentes más antiguos en la vida de la iglesia te lo saben así rapidísimo. ¿Cuál puede ser? A ver. Juan 3:16. Muy bien, Juan 3:16. A ver, decímelo, Juan 3:16. Y empiezan, no lo saben. Bueno, y de ahí si uno empieza a preguntarle e hilar finito, bueno, nos damos cuenta que no saben la Biblia. Y me hacen acordar a mí cuando yo recién llegué a la iglesia por primera vez, el pastor que estaba al frente dio un texto bíblico. Y yo no lo podía encontrar. No tenía familiaridad con la Biblia. No sabía dónde estaba. Yo estaba asistiendo a la iglesia, pero no conocía la palabra de Dios. Y al lado mío había, me acuerdo, un peruano, que después lo conocí bien, era un muchacho muy consagrado, muy serio con Dios, y yo lo miré que lo encontró enseguida, y dije, ¡qué impresionante! Y me impactó. Bueno, nosotros tenemos que conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios. Miren, hay una afirmación aquí. Quien no conoce la palabra de Dios, también desconoce sus derechos y privilegios en Cristo. Yo ya les dije algo, que tampoco podemos conocer las bendiciones y los beneficios que Dios ha determinado darnos, porque Él quiere mimarnos, quiere bendecirnos, quiere beneficiarnos, pero si nosotros estamos ignorando su palabra, vamos a perder todo eso. Dice Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mirá con qué seguridad te afirma Dios que te va a dar lo que vos le pidas si estás permaneciendo en su palabra. Porque esa es la garantía. Si nosotros perseveramos en su palabra, si estamos muy conscientes de su palabra y sabemos que sus palabras permanecen en nosotros porque son nuestras, las hemos incorporado, las hemos asimilado, vamos a estar pidiéndole cosas a Dios que vamos a dar por hecho, que Él nos la va a dar. Pero ¿por qué hay tanta gente diciendo, pastor, hace años que le pido esto, hace años que le pido aquello, y no reciben lo que están pidiéndole? Porque dice también la palabra que están pidiendo mal, para sus propios deleites, para sus propios placeres. Por eso cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios, y estamos conscientes de la palabra de Dios porque la conocemos, tenemos dominio de ella en cuanto a que sabemos de qué se trata, bueno, vamos a tener familiaridad con lo que es la voluntad de Dios, porque Dios quiere que se cumpla su voluntad y nosotros somos los ejecutores de la voluntad de Dios. Por eso nosotros tenemos que conocer y dominar la palabra de Dios, manejarla. Es como una espada, mejor dicho, es una espada de doble filo y tenemos que esgrimirla para poder utilizarla. Dice segunda epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9, todo el que se desvía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mira, acá ya va mucho más profundo la palabra. ¿Por qué? Porque te dice que no solamente tenés que perseverar en ella, sino que tenés que estar guiándote por ella. Perseverar en la doctrina de Cristo. Porque si no, es una señal evidente de que no tenés ni al Padre ni al Hijo. Porque es la palabra de Dios la que tiene que encarnarse en nosotros.
porque nosotros la conocemos. Ahora, si vos no la conocés, no vas a poder vivirla, no vas a poder obedecerla, no vas a poder entenderla siquiera. ¿Por qué? Porque no la estás tomando en serio, no la estás tomando con la importancia y el peso que requiere. Y te voy a dar un ejemplo. Estaba yo en Brasil, recién empezando la vida cristiana, y no entendía la Biblia. Ya me habían dicho, léela, y yo la leía y no la entendía. Y era como que estaba escrita en otro idioma, era como que no la entendía. Bueno, hoy me doy cuenta que hay perturbaciones espirituales en el ambiente que se encargan de que vos no entiendas o no te concentres. En otras palabras, son demonios que están designados específicamente para perturbarte y robarte la tranquilidad. Y hay personas que no están enfocándose. ¿Por qué? Porque no les interesa directamente entender la palabra de Dios, ni siquiera conocerla. Y yo le dije al consejero, pero no la entiendo. Y me dice, ¿por qué no le preguntás a Dios, le pedís a Dios que te dé sabiduría para entender su palabra? Porque seguramente vos la estás leyendo como cualquier otro libro. Vos sabés que esa noche yo le dije a Dios, Dios, si esta es tu palabra, yo quiero entenderla. Y te puedo asegurar, inmediatamente después que terminé esa oración, se me abrió la mente. Era como que empezó a llover la revelación de Dios y entendía todo lo que leía. Y a través de la lectura de la Biblia, di razón a mi pasado, a mi sufrimiento y a un montón de cosas que yo había vivido en mi infancia y que me daba cuenta de un montón de cosas. Y yo decía, con razón mi papá era así, con razón mi hermana era así, con razón mi vida fue de tal manera. Y la Biblia es la que te va ubicando para que vos puedas empezar a vivir una vida que le agrade a Dios. Bueno, a mí se me abrió la mente, se me abrió el entendimiento hasta el día de hoy. Pero no te voy a negar que a veces yo me pongo a leer la Biblia y empiezan las perturbaciones también en mi mente y preocupación, y es como que tengo que decir, no, me tengo que concentrar, me tengo que enfocar. Y por supuesto le pido a Dios, Señor, ahora que lea tu palabra, yo quiero recibir tu revelación. Porque es en base a la revelación que nosotros podemos vivir una vida poderosa, bendita y llena de frutos y de satisfacciones. Por eso, el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, miren qué importante es la doctrina de Cristo. Ahora te pregunto, ¿cuál es? ¿Alguien la conoce? ¿Qué dice el Evangelio? Mateo dice que el que no obedece la palabra de Jesús es como un necio que construye su casa sobre la arena, que vienen las pruebas y va a haber gran ruina. Pero el que conoce la palabra de Jesús y la obedece, ese sí es la persona sabia que va a edificar su casa sobre la roca inconmovible de los siglos. Y van a venir las pruebas y no va a haber ruina. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la palabra de Dios. Cuando vos te basás en la palabra de Dios, hay garantías de perdurabilidad. Cuando vos pasás tu vida en la palabra de Dios, vas a ser una persona segurísima, no vas a estar dudando ni con ambigüedades. Por eso muchas personas cristianas, creyentes, basan su vida solamente en emociones, en circunstancias, y están siempre con, hoy no me siento tan bien. Nosotros tenemos que basar nuestra vida en la palabra de Dios, porque la conocemos y sabemos que es poderosa y es viva y eficaz. Amén. Por eso, cuanto más conoces la Biblia, más segura va a ser tu vida, más fuerte va a ser tu vida. A mí me quedó un concepto de un pastor de Rosario que ya falleció, el famoso pastor Samuel Lieber, para mí un héroe de la fe. Y resulta ser de que cuando comentaban el tema, yo lo dije aquí hace muchos años en una capacitación, cuando comentaban el tema, decían, no, vos agarrás a cualquier miembro de la iglesia del pastor Samuel Lieber de Rosario, parecen todos maestros. Es impresionante, pero agarrás a cualquiera, te sabe la Biblia, te comenta la Biblia, te enseña la Biblia, te predica la Biblia. Y la buena pregunta, ¿qué pasaría en esta iglesia? Igual. Díganme que igual, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto. Hay un precioso grupo de maestros y de predicadores que por supuesto saben la palabra de Dios y no hay ningún problema. Yo siempre cuento esto, pero bueno, discúlpenme lo que se vean involucrados, pero después los espero a la salida. Resulta ser que una vez fui a hacer una visita y me dicen: pastor, llegaron los testigos de Jehová, venga, por favor, venga, salga usted. Bueno, qué lindo que salieras vos. No, salgo yo. ¿Por qué tiene que salir el pastor? Salgo yo, porque yo también sé la palabra de Dios. Conozco la palabra de Dios. Porque la estudio, le dedico tiempo, la memorizo, la reflexiono y voy familiarizándome cada vez más con la palabra de Dios. Cosa que si hay un desafío relacionado con la palabra, inmediatamente podés decir igual que Jesús: escrito está. Pero no como dice el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 12, debiendo ser ya maestros en la palabra, todavía es necesario que se te dé la lechita espiritual. Bueno, iglesia, por favor, conoce la palabra de Dios, porque eso te va a permitir disfrutar de los beneficios, de las bendiciones, de los privilegios y de los derechos que hemos ganado en Cristo Jesús. Amén. Segundo, creyendo su palabra. Quien no cree la palabra de Dios tampoco podrá experimentar los milagros de Dios. Quien no cree la palabra de Dios tampoco podrá experimentar los milagros de Dios. Juan capítulo 14, versículo 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, dice Jesús, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esto está en la Biblia. Jesús lo dice. Y yo lo creo. Yo lo sé, porque lo leí. Y yo creo lo que leí, porque Dios no miente. Y Él promete. Y Él dice que podemos hacer cosas que son inimaginables. Pero ahora, si yo no leo la Biblia, no conozco la Biblia, y además que no conozco la Biblia ni leo la Biblia, ¿me están escuchando? Además, a lo mejor tengo una autoestima bajísima y me siento un pollito mojado, me siento un fracasado, alguien que está sufriendo las circunstancias de los que a veces rodean y son malignos y fuertes. Voy a estar viviendo por muy debajo del nivel que Dios espera que nosotros vivamos. Por eso hay personas que al no conocer la Biblia están viviendo como se les antoja o como mejor pueden, pero no como le agrada a Dios. Creer en la palabra de Dios es lo que te va a permitir disfrutar de las maravillas de Dios. Es lo que te va a permitir experimentar los milagros de Dios y vivir en la dimensión de Dios que Él determinó para tu vida, para la mía. Moisés decidió creer en la palabra de Dios. Cuando él se presentó a Faraón, ¿se acuerdan el caso? Y él dijo: mañana, como profetizando. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, le damos a conocer a la gente que nosotros creemos en un Dios todopoderoso, que si lo dijo, nosotros lo damos por hecho. Que si Él lo dejó escrito, nosotros lo creemos y así será. Porque somos creyentes en Dios, pero creyentes en su palabra, de que se pone por obra y que da por hecho lo que ha profetizado o ha prometido. Ahora, si vos lees la Biblia y no te llega, no te importa, preferís otras lecturas o pensar que es una pérdida de tiempo, estás menospreciando a Dios, porque Dios se encarna en la palabra, porque es viva y eficaz. Y además, Juan 1:1 dice que Jesús es el verbo hecho carne, es decir, la palabra. Por eso vos tenés que amar la palabra de Dios, no como si fuera un amuleto, un talismán, sino porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y Dios te va a hablar porque te quiere guiar.
porque te quiere corregir, te quiere cambiar, te quiere mejorar, te quiere inspirar, te quiere instruir, porque para todo eso y mucho más es útil la palabra de Dios. Moisés creyó y Dios lo utilizó, pero él tuvo que creer. Y nosotros tenemos que creer y tenemos que demostrar que creemos. ¿Y sabes cuándo nos demostramos que creemos? Cuando hacemos todo lo contrario. La Biblia dice que en Efesios y en Filipenses dice que somos bendecidos. ¿Cómo te sentís vos? A lo mejor por experiencias tan traumáticas que te tocaron vivir, porque a todos nos han tocado vivir experiencias traumáticas, porque las pruebas son similares y parecidas a todas las personas en todo el mundo. Por eso le dice Pedro a los cristianos esparcidos por el Asia Menor: no os extrañéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como alguna cosa extraña. Lo que te pasó a vos, me pasó a mí, le pasó a cualquier otro, pero no es motivo para que te sepultes o andes llorando lastimeramente. La Biblia dice que para los que están en Cristo, nueva criatura son. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir en base a la palabra de Dios, no en base a nuestras emociones ni a nuestras circunstancias. Por eso, por más que en la mente aparezca el diablo para decirte sos una basura, o no servís, o vos quedaste marcado por eso traumático que te tocó vivir, vos tenés que decir: escrito está. Dios ha hecho de mí una nueva criatura. Y además de eso, bendecida. Porque dice la Biblia que hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual. Ahora te pregunto, iglesia, ¿lo crees? Amén. Porque si lo crees ya lo tenés. Pero hay personas que no creen y tenemos que creer la palabra. Pedro dice en Lucas capítulo 5, versículo 5, decidió creer en la palabra de Dios. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. No sé si te das cuenta de esta escena. Pedro estaba agotado, exhausto, estaba fundido, ya había trabajado inútilmente toda la tarde, toda la noche, ya era infructuosa su tarea. Es como si vos estuvieses como arruinado o arruinada, diciendo: es imposible, ya nada puedo lograr, mi vida no va a cambiar, ya no va a ser diferente. Pero Pedro, cuando escuchó a Jesús, Jesús le dijo: echa la red, boga mar adentro y echa la red una vez más. Y Pedro dijo: mas en tu palabra. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Vos tenés que hoy mismo, en el nombre de Jesús, en base a esta palabra que estás escuchando, animarte a empezar una nueva etapa. Animarte a creer que Dios tiene algo nuevo, diferente, maravilloso para tu vida. Porque si vos no escuchás la palabra de Dios que te está diciendo: seguí, marchá, animate y seguí caminando firme, estás siendo incrédula, estás siendo incrédulo y estás creyendo que el fracaso tuyo o el trauma tuyo o lo que te tocó vivir te ancla en un pasado y quedas allí para siempre. Y esa es la estrategia del diablo, que te quiere marcar la vida y frustrar la vida para siempre. Pero Dios te está diciendo en esta tarde: te quiero bendecir. Te quiero bendecir. Hay una nueva etapa para tu vida y tenés que creerlo. Pero tenés que creer en su palabra. Tenés que creer en su palabra. Yo sé que le estoy hablando a alguien. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. La palabra de Dios nunca va a volver vacía. Nunca va a volver vacía. Si vos la lees, algo va a producir en tu vida. Si vos querés creerla, si vos querés saber el milagro que tiene preparado Dios para tu vida, te animo a entrar en comunión con la palabra de Dios. Un profesor del seminario nos dijo hace mucho y me marcó la vida,
que cada vez que nosotros vamos a la Biblia, es Dios viniendo a nosotros. Y nos encontramos en la palabra de Dios. Por eso te invito a leerla, por favor. Te invito a creerla para empezar a disfrutar de sus bendiciones. En tercer lugar, obedeciendo su palabra. Quien no obedece la palabra de Dios no ama. Mirá qué fuerte que es este concepto. Quien no obedece la palabra de Dios no ama. Porque el amar bíblico es cumplir la voluntad de quien se ama. Pero pastor, ¿usted inventó eso? ¿De dónde lo sacó? De la Biblia. Está en la Escritura. Mira, toma nota, por favor. En Juan capítulo 14, del 21 al 23, dice Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué maravillosa experiencia de saber que estás con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, y no estás solo, ni desamparado, porque toda la Trinidad está en tu vida, porque vos estás amando la palabra de Dios, amando a Dios. El que tiene mis mandamientos, los tiene, no es que se los deja sacar, el que los tiene y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Por eso sabemos que somos amados por Dios. Sabemos que Dios nos ama incondicionalmente, inmensamente. Dios te ama. Decirle que tenés al lado: Dios te ama. Dios nos ama. Sentite mimado, mimada por Dios. Es el amor de Dios que es maravilloso. Yo compartía cuando veía tantos niños juntos, era un deleite, una gloria, porque recuerden lo que dice la Biblia: de los niños y de los que maman, no solamente ha perfeccionado Dios la alabanza, sino que es el reino de los cielos. Por eso ver a tantos niños era un anticipo de la gloria celestial. Y es el amor de Dios que permitió todo eso. Y es el amor de Dios que permite que estemos hoy en la iglesia, juntos, en Cristo. Amén. Por eso sentirte amado por Dios, privilegiado de Dios, es una experiencia personal, única, que te identifica. Y cuando yo decía en el picnic ayer, en el Congreso de Niños, realmente doy gracias a Dios por la misericordia tan grande de Dios. Otra persona que es nueva, que yo no la conocía, me decía: es tan grande el amor de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios nos ama. Y si vos no te sentís amado por Dios, es porque no lo conoces. Dios ama tu vida y quiere utilizarte. Mira ahora, en cuarto y último lugar, utiliza su palabra. Quien no utiliza la palabra de Dios no la conoce, no la cree ni la obedece. Quien no utiliza la palabra de Dios no la conoce, no la cree ni la obedece. En capítulo 4, versículo 12, terminamos con este texto que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No sé si te das cuenta, iglesia, que es muy importante que nosotros permitamos que la palabra de Dios nos penetre, nos llegue, podamos internalizarla, que la leas. Que es triste cuando hay que decirle a alguien: lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. Es horrible. Yo no lo recomiendo a nadie, pero qué lindo sería orar para que todos estuviesen leyendo la Biblia. Porque si yo te pregunto, porque hay gente que viene a veces diciéndome: pastor, estoy mal, estoy triste, estoy con sufrimiento, estoy batallando y viviendo una vida penosa. La primera pregunta que le hago: ¿lees la Biblia? No. Y si la lee, no la entiende. Y si la lee,
no se da cuenta, pero la Biblia es milagrosa, es la palabra de Dios, que si nosotros la tomamos y empezamos a estudiarla, a memorizarla, a meditarla, a predicarla, a enseñarla, a compartirla, la palabra de Dios se esparce y empieza a hacer milagros y maravillas porque es viva y eficaz. No se queda quieta y cumple los gloriosos propósitos eternos de Dios. Y termino con esto. Cuando se le dijo al famoso pastor del tabernáculo, de la iglesia del tabernáculo de Brooklyn, Jim Cymbala, ¿cómo es que su iglesia crece tanto? En ese tiempo tenía como 4.000 miembros. La iglesia ahora tiene muchísimos miembros más. Y dice, lo que pasa es que yo predico un mensaje y después salen los 4.000 miembros a predicar la palabra por donde quiera que ellos andan. Por eso la iglesia crece y crece, crece y crece. Te invito, iglesia, en el nombre de Jesús, a que te levantes a predicar la palabra, a compartir la palabra. Aquí hay evangelistas, hay maestros, hay pastores, hay diáconos, pero muchos más van a empezar a proyectarse y a ser levantados por Dios a partir de que empiecen a tomar en serio esto que están escuchando de parte de Dios. Y por último, con esta sí termino. Con mi esposa nos bendecimos muchísimo por medio de la palabra de Dios. Nos solemos decir habitualmente, ¿sabés lo que me dijo Dios? Esto. Y mi esposa me dice, ¿sabes lo que me dijo Dios? Esto. Y nos compartimos lo que Dios nos habla. Y eso nos ministra, nos bendice, nos ayuda, nos motiva. Por eso vivimos motivados por la palabra de Dios. Te invito a ministrar la palabra de Dios, a compartir la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios. Y vas a ver cómo la gente a tu alrededor va a empezar a cambiar.